Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? Empezamos. Hoy me siento afortunada por poder conversar con una mujer brillante como Mar Casas. Para hacer un resumen corto, luego ella ya nos explicará más, Mar es licenciada en Historia del Arte, periodista y escritora. También es experta y formadora en protocolo y organización de eventos internacionales, que es lo que se dedica ahora. Hola Mar, muchas gracias por estar aquí y bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Hola, Fina, un placer estar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Háblanos un poco de tu trayectoria profesional y cómo has pasado de la historia del arte al protocolo y a la organización de eventos. Es ¿Cómo una ha buena sido? pregunta. Pues mira, yo creo que reflejamos un poco nuestra esencia y pienso que mi trayectoria profesional y también vital están muy entrelazadas y muy impulsadas por una fuerza que es la productividad. Soy muy productiva. No Ujú. soy de sentarme en un sofá y no hacer nada. Y la corrección y el rigor, ¿no? Y hay una disciplina interior que me impulsa a buscar la excelencia en todo lo que hago. Entonces, esa búsqueda de la perfección que comienza pues formándote con unos estudios, como el caso de Historia del Arte, de repente tienen que dar la vuelta, luego te contaré por qué, y te das cuenta de que al final hay un vínculo en todo lo que haces, ¿no? Que es fortalecer la imagen, el prestigio de personas, de entidades, de instituciones, de empresas. Entonces, es buscar, creo que es lo que mueve mi negocio, no solamente el éxito, a todos nos gusta hacer las cosas bien hechas, sino el impacto positivo que genera lo que hago, tanto en clientes como en alumnos. Entonces, he tenido el privilegio de trabajar y colaborar con distintas empresas e instituciones con esa especialidad del protocolo y la comunicación, pero no sé, ha habido como que la vida te va llevando por un territorio que está en tu esencia y aunque tú quieras desligarte de ella, te vuelve a llevar por allí. Entonces es Ujú. un poco, esto tenía que ver un poco con la trayectoria profesional, que si quieres cuando lo desees lo comentamos. Ujú. Si quieres, lo digo yo directamente. Sí. Pues mira, gracias, Fina. Mira, mi carrera comenzó en el ámbito académico con esa licenciatura de Historia del Arte, pero yo quería ser periodista, no pudo ser, y la vida me orientó de nuevo hacia ese objetivo. Hice una formación de un año de locución de radio y televisión. Que se planteó, bueno, pues en una de esas vivencias que tienes con gente, hay un curso, apúntate, y bueno, pues nada más terminar esa formación de un año que fue muy intensiva, me llamaron para trabajar en universidades, pero al mismo tiempo en emisoras de radio municipales. Bueno, pues tengo esa experiencia que me ha dado mucho, me ha aportado un bagaje de conocimientos fundamental y cuando yo imparto formación para comunicación oral y también escrita, me ha ayudado mucho. Claro. Pero claro, efectivamente, aprendes a dominar la voz. Tuve que dejar la carrera, y esto me une a tu pregunta, esa carrera profesional como locutora, porque tuve un problema en las cuerdas vocales que no conocían a qué problema se debía, ¿no? Los especialistas me decían que parecía una fatiga vocal, ¿no? Ujú. Un cansancio. Y la foniatra que me llevaba me dijo, era psicóloga, y me dijo, Mari, yo te veo muy predispuesta a cambiar tu rumbo. Hay algo ahí que te está diciendo que tienes que virar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando empecé a pensar qué podía hacer con mi vida, me lo pusieron en bandeja. Hubo un curso de diplomáticos en la Universidad de la UNED de Denia, y recuerdo a Chávarri, uno de los embajadores, nos sonará porque era el padre de Marta Chávarri. Ujú. Él me dijo, mire señorita, yo la veo muy apta para esto. Entonces, hubo algo que, además de su consejo,
que me dijo, ve por ahí. Entonces, hice 3 titulaciones universitarias como experto y especialista en protocolo y ceremonial de Estado internacional, organización de eventos, comunicación, hotelería y hostelería orientados al sector del lujo. Y esa base me Wow. permitió, claro, dar el salto a diferentes campos, porque por una parte no perdía el contacto con el periodismo, hice muchas colaboraciones con televisiones, con emisoras, con periódicos, con revistas, pero he tenido la suerte de no dejar ninguna de esas patas, es decir, profesora y organizadora de eventos, docente en otras materias, sin perder la pata del periodismo o de la comunicación, que es más ahora lo mío, ¿no? Claro. Comunicación escrita y comunicación oral. Y yo creo que siempre, Fina, tenemos la suerte de contar con esos profesores que a lo largo de mi vida les tengo en la mente porque tanto en la EGB como en el bachillerato, como en esas formaciones de protocolo, son claves, ¿no? Son clave en la vida de una persona. Y en el área del protocolo, eran profesores que pertenecían al mundo del protocolo empresarial, institucional, Casa Real, ministerios, ejército, armada, medios de comunicación, y cada uno me dio una pauta, cada uno me dijo, ve por aquí, ve por allá, y bueno, pues me siento muy honrada por haberles tenido porque han sido pilares fundamentales. Qué Sí, interesante. Yo hice la asignatura de protocolo en una formación, en un FP de grado superior de asistente a dirección y qué me bonito. fascinó esto de Sí, que saber quién se sienta al lado de quién y por qué y bueno, todo lo que tiene que ver con esto lo encontré fascinante, ¿no? sí, ¿Tú sí que crees lo es. que actualmente y en un futuro seguirá siendo importante el protocolo o se está perdiendo? Porque, por ejemplo, lo que se ve últimamente en el despacho Oval con Elon Musk, con su hijo encima de los hombros, su manera de actuar y tal, parece que está un poco... Fuera de lugar, mira, te voy a Sí. contestar a esto y lo hablaba con una persona hace unos días. En cuanto a la pregunta de si está de moda, por llamarlo de alguna forma, ha vuelto. Cuando yo estudiaba protocolo, era una sombra oscura que se Ujú. movía por despachos, se movía en Casa Real, se movía en gobiernos, pero de repente creo que todos los seres humanos buscamos tener una base que nos permita socializar y no hacer el ridículo, que es lo que decía el filósofo Amando de Miguel, ¿no? Ujú. Todos Sí, queremos ser aceptados en sociedad, salvo personas que deciden retirarse de la vida social. claro. Que yo también estoy ahí un poco, pero de eso hablaremos más tarde. Entonces, eso ha vuelto y a mí me costó mucho en una ciudad como Cartagena abrir una agencia de protocolo y organización de eventos. Tuve la suerte de organizar la Universidad Politécnica, la inauguración de algo tan deseado como tener una universidad en nuestra ciudad. Fue tal el éxito que Repsol me llamó para hacer el cincuentenario, que fueron varios días moviendo, pues por ejemplo, en una de las situaciones más complicadas tuve que sentar, pues no sé cuántas personas, yo creo que eran, es que era una barbaridad de personas y me decía el director, ¿cómo lo has hecho? Pues echando mano de los expertos que mueven a un ejército en un tiempo récord. Yo recuerdo que uno de mis profesores, que era asesor personal del ministro de Defensa de aquel momento, nos enseñó cómo movilizar a personas en un tiempo increíblemente rápido. Entonces, claro, Wow, tener esas pautas, claro, a mí me decía, qué ¿cómo has podido interesante. hacer esto? Claro, yo lo tenía todo tan claro porque he tenido una formación tan maravillosa que he confiado siempre en mi criterio. Claro. Entonces, eso es una parte que me permitió que la gente entendiese que el protocolo era una herramienta de trabajo, no Mm, era algo que pertenecía solo a ámbitos institucionales, sino que era una herramienta de claro. vida, incluso para tu día a día, ¿no? Entonces, por una parte está esa respuesta y por otra, en cuanto a Elon Musk y a Trump, te diré lo siguiente. Son más inteligentes de lo que la gente a priori piensa De eso no hay porque duda. sí,
ellos ofrecen una imagen al mundo, una toma de consideraciones, una respuesta mediática, pero por debajo hay otras cosas. Entonces, de todos los políticos del mundo mundial, de todas las ideologías, hay un escaparate y luego está la trastienda. Vale. Entonces, en el backstage, que llaman los expertos en moda, lo que hay detrás Sí, entre bambalinas, es una cosa, y lo que se nos ofrece es un juego de despiste. vale. Es sombras chinescas. Porque yo valoro que tengan en cuenta lo positivo de todos los dirigentes. Evidentemente, Trump no va a hacer nada por nosotros, No. lo hará por su país. Entonces, yo entiendo que él actúe para su país, porque cuando yo estuve en Estados Unidos, lo que más me sorprendió, Fina, fue que todos los inmigrantes que yo conocí, en todos los medios de comunicación donde yo me moví, eran pro-Trump. De hecho, el año que yo estuve en Miami viviendo, ganó. Ujú, Y me decía, mira, los primeros interesados en que se hagan las cosas bien somos los que estamos aquí trabajando honradamente. claro. Lo que viene ahora, me decían cubanos, costarricenses, colombianos, argentinos, mexicanos, es que no queremos gente conflictiva, porque eso nos derrumba a los que estamos siendo honrados y honestos en nuestro trabajo. Porque vivir aquí, que no tenemos un seguro social, nos obliga a trabajar mañana, tarde y noche. Son distancias enormes, no las de España. Tenemos que utilizar el coche para todo. Claro. Aquí hay huracanes, no tenemos seguros para que una casa que se derrumbe se nos vuelva a levantar y tenemos que trabajar muy duro. Y me molesta, me decían mis amigos cubanos de la televisión de América TV y de restaurantes donde estuve comiendo, personas de banca, me decían, nos molesta que las cosas no se hagan bien y queremos orden, Claro. pese a quien pese. Aquello me dejó y dije, claro, yo nunca había visto las cosas de por eso hablábamos tú y yo antes Sí, a micrófono cerrado, que una cosa es lo que hacen los políticos y otra es cómo se mueve el mundo. sí. Y todos tenemos que ser tolerantes, comprensivos, siempre que no atenten contra tu vida y contra tu integridad física. Así es. Creo que hay que ser comprensivos y tener una mirada global. Entonces, a mí me da igual cómo se comporten, porque Elon Musk y Trump podían estar comprándose una isla, organizando fiestas, Sí. y sin embargo están viajando, haciendo sus proyectos de vida, y Musk tiene una cabeza tan privilegiada que está haciendo cosas por la ciencia, por la medicina, que yo escuchaba el otro día a una persona americana que tiene la doble nacionalidad y yo me quedé sorprendida y dije, "Kai, esto no lo sabía". Me dijo, claro, es que lo que se cuenta no es lo que ellos están haciendo. Solamente sale el payaso o la parte divertida, Así es. el clown, ¿no? No, eso no es. Entonces, es lo mismo que nos pasa con nuestros gobernantes. Vemos una cara, pero lo que hay detrás es muy distinta, porque yo me he movido entre políticos. Claro. De hecho, eh, estoy asesorando a un político y a una empresaria, ¿no? Entonces, y me vanaglorio de decir, se han dejado orientar por la parte de comunicación, protocolo, y he visto los resultados. Entonces, ellos tienen un proyecto, la mujer empresaria y el hombre político, que quieren llevar a cabo como sea, Ujú, y tienen que hacerlo bien. claro. Luego, a cada uno les mueve una cosa, ¿no? Sí, sí, Pero sí. una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que de verdad está detrás. Sí, y lo que nos muestran también. Eso es, eso es. Ujú, Entonces, la gente se queda, yo por eso no veo tele, la gente se queda con imágenes y la imagen, hemos perdido la capacidad de transcribir mensajes, ujú. de darle la vuelta y ver lo que hay detrás. Cuando estaban, por ejemplo, no sé, algunos dirigentes, no sé, Sarkozy con su esposa en Egipto. Sí. Ella estaba visitando las pirámides y tengo un amigo que es reportero que estaba en Egipto en aquel momento, es un señor inglés, y me decía, lo que nadie sabe es lo que están negociando Sarkozy con el dirigente egipcio. Vale. Lo que estáis viendo es a ella, que es monísima, que está visitando una pirámide, que está haciendo... Dice, lo que nadie sabe es lo que está haciendo el marido. Claro. Y yo sí que lo sé. Sí. Entonces nos quedamos todos con la parte de la fantasía, de la magia, la moda, el, el savoir-faire, y luego detrás hay un cocido que se está haciendo que no vemos. Claro.
Pues se Nadie van nos lo jugando a la enseña y nadie lo sobreestimación. explica, entonces no lo sabemos. Normal. Sí, sí. Eso es, efectivamente. Sí, ¿Y tú crees que influyen mucho las diferencias culturales en la organización de eventos internacionales? ¿Es complicado sí, solventar esto? es complicado. Sí, en el último evento que hice para la Autoridad Portuaria de Cartagena, pues había personas de religión musulmana que no comían nada, pero tampoco nos dijeron que eran de religión musulmana. Ujú, Hubo que improvisar. claro. No sé, yo me he movido por diferentes culturas, todas me gustan, unas más, otras menos, em, y he comprendido bueno, que en esta realidad tiene que haber de todo, por eso es una realidad, la realidad es conflicto, Mm, la realidad es dual, es el blanco y el negro, es la oscuridad y la luz, es el bien y el mal, que también habría mucho que decir sobre sí, esto. Entonces, claro, Mm, nosotros tenemos una gran diversidad. En protocolo lo que hacemos es, con el arte de la diplomacia, conseguir limar asperezas. Decía William Shakespeare que más batallas se han conseguido con la sonrisa que con la espada. sí, Y yo voy por ese mecanismo, ¿no? De vamos a hacer las cosas bien, porque para hacer las cosas bien hay una cierta manera, que decían los filósofos. Y también decía un gran diplomático francés, que también era religioso, que solo los tontos se burlan del protocolo porque simplifica la vida. claro. Entonces, es una herramienta tan maravillosa que gracias al protocolo conseguimos muchas cosas. Que Conseguimos limar asperezas. muchas veces Sí, esto del protocolo tampoco sabemos muy bien lo que abarca, ¿no? Porque a veces solo nos viene a la claro. cabeza la imagen de la película esa de Pretty Woman que necesitaba No, saber no, no. cómo se ponen, qué cubierto usar en cada plato, ¿no? Entonces, muchas veces Claro. desconocemos el abasto total de esto. Claro. No, no, es increíblemente, es para que no haya conflictos. Por ejemplo, la mesa de paz que tuvo lugar durante la presidencia de Felipe González es una mesa por la paz con este conflicto eterno entre Palestina, Israel, el otro y el otro. Eh, a ver, es una mesa que se estudia en diplomacia porque voy a intentar ser muy gráfica porque vamos a hablar con palabras e imágenes. Había 4 puertas para que las 4 delegaciones entraran simultáneamente. Wow. Nadie entraba antes que el otro. No había una mesa pequeña, sino una mesa en forma de T, con los anfitriones a una parte, en la cabecera, y para que os hagáis una idea, en la línea larga de la T, la mesa era tan ancha que, como nos explicaba un diplomático, era imposible que se dieran golpes por debajo de la mesa, se hicieran daño o se picaran como niños. Lo que consiguieron era que se mantuvieran durante toda la reunión, unos amparados por Rusia, otros amparados por Estados Unidos, teniendo como eje neutral España como anfitrión. Y lo curioso de todo esto es que mantuvieron las formas durante todo el tiempo gracias a saber cómo reunirlos a todos, donde no había colores. Por ejemplo, el mundo árabe está vinculado con el verde, el mundo, por ejemplo, no sé, en la India el blanco, también otros colores, los tonos azafrán. Bueno, la bandera de España, lo rojo, amarillo, o rojo igualda, en fin, no había ninguna presencia de colores. Nadie tuvo la sensación de que se estaba priorizando a un lado o al ¿Y qué otro. color era el base? Si no había. Ninguno, ninguno. El salón maravilloso que tenían allí en el Palacio Real, punto y final. Porque, claro. Nada más. La belleza, la estética. Mm, Es lo que decía Platón. Platón hablaba de la belleza como un camino a conseguir la bondad. Y esto lo he visto yo con los niños cuando hago talleres de protocolo en la mesa y de buenas maneras. Los niños, cuando ven una mesa bien puesta, se calman, se les abren como de forma arborescente ventanas hacia la historia, la elegancia, no sé, el equilibrio. La belleza consigue que el ser humano calme sus ansias en otros parámetros, en otros sentidos. Entonces, el protocolo es una herramienta de trabajo que lima asperezas, que previene, es un preventivo, ujú. es un solucionador y es aquello que consigue que personas de diferente ideología consigan sentarse y hablen
¿Cómo? Pues mira, en una mesa, por ejemplo, nadie tiene que tener la sensación de que alguien que no le corresponde pase por delante de. Entonces, Sí. existen en el Real Decreto una lista enumerada de quién va el 1, el 2, el 3, el 4, y luego están cabezas privilegiadas como Jordi Pujol, que decía, donde yo esté, señores, estará la presidencia, porque yo soy el presidente. Enfádense, enfádense, hagan lo que quieran, pero donde yo estoy estará la presidencia. Esto lo decía, esto anoche lo leí casualmente, Fina, en un texto del Quijote. Imagínate, sí, sí. Y no, Jordi Pujol no inventó esta frase, es una, digamos, una adaptación del Quijote, y hay un momento muy interesante en el Quijote donde tiene lugar una situación parecida de, bueno, pues conflicto, quién se sienta aquí, quién no, y bueno, pues donde yo estoy, que soy el dueño de la casa, el anfitrión, está la presidencia, o sea que Correcto. hagan lo que quieran y ya está. Entonces, el protocolo es una herramienta maravillosa, maravillosa, que muchas personas piensan que es algo muy Como superfluo, ¿no? artificial. Sí, no, 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 en absoluto. El protocolo consigue que las banderas, las personas, los tiempos sean exactos. Hay un cronograma a la hora de hacer un evento. Cualquiera ahora dice, no, yo lo hago con mi secretaria. Dios mío, son todo problemas a última hora. El protocolo evita problemas. Mira, una de las cosas que me hizo clean en un evento cuando inauguré la Politécnica, nadie esperaba que lloviera, Fina. Ujú. El día se presumía maravilloso y empezó a llover. En Cartagena, donde no llueve, salvo estos días que está lloviendo mucho, Sí. no llueve casi nunca. Ese día a mí se me ocurrió rápidamente coger posits y entregar a la persona que entregaba el paraguas. Hicimos una larga fila con mis azafatas, una larga fila en la que yo iba entregando posit y le decía, no lo pierda, por favor, para recuperar su prenda. Y recuerdo que Monseñor Azagra, que era el obispo de la diócesis de Cartagena, se acercó y me dijo, señorita, no sé cómo lo ha conseguido. Nadie esperaba que lloviera y usted ha conseguido que todo el mundo deje su gabardina, su paraguas, la bolsa de plástico de la cabeza que le estorbaba, y que aquí nadie haya visto nada. Y Imagina. dije, claro, es todo lo que hemos aprendido en esas personas que organizan, pues no sé, yo he tenido que organizar un evento para la OTAN y tenía el teléfono 24/7 abierto, Claro. porque pasa de todo y tienes que lidiar con personas de muchas culturas, Imagina. Si ya cuando ¿sabes? organizas una boda, que es lo que más cerca Bueno, tenemos, ¿no? Siempre pasan cosas. eso es, Imagina pues eso con un es. evento de esta envergadura. Mira, me has puesto un ejemplo muy interesante porque el protocolo llevado a la boda, que es lo que menos me gusta hacer porque, bueno, no es mi ámbito, pero te voy a contar algo. Yo recuerdo ir a una boda en Madrid donde no habían protocolizado los asientos Mm. y era una carrera de a ver quién se sentaba primero en las mesas. Imagínate mujeres con trajes largos, tacones, señores corriendo, y algunos militares con su traje, con su Con uniforme. sus Era medallas. ridículo, en sus medallas o sin medallas, corriendo a buscar un sitio para estar con tu pareja y tener la oportunidad de sentarte al lado de alguien que conocías, porque sentarse con gente que no conoces puede ser agradable o no. Sí. Entonces, darle a una persona mascada en un evento donde tiene que sentarse evita carreras, evita una caída, evita enfados, evita que alguien se sienta menos. O, por ejemplo, en, no sé, organizar una reunión y una persona que controle el mundo del protocolo sabrá dirigir una reunión Claro. y sabrá evitar que haya pequeños grupos hablando entre sí, que es una cosa que yo odio. Porque lo ideal en una mesa es que todos hablemos de un mismo tema, aunque en un momento determinado lo rompamos, pero esos guirigais que se montan, esas mesas donde no se entiende nada porque es un ruido, pues todo eso es lo que evita el protocolo. O sea que tiene mucha, mucha, mucha aplicación. ¿Y qué cualidades consideras que debería tener una persona que quiere dedicarse a esto, al protocolo y a la organización de eventos internacionales? Mira, yo creo que hay cosas importantes. Una es el sentido de la perfección, que por sí misma no existe, pero que se busca, se persigue la excelencia, es decir, lo bien hecho en todos los detalles. Una persona que cuida el detalle, cuida lo más general,
Después la capacidad de planificar, ser muy flexible, porque hay imprevistos, como el que te he contado en la Universidad Politécnica el día de la inauguración. Ujú. Hay imprevistos que tienes que solucionar y aunque tú tienes un timing o un cronograma que llamamos en protocolo, hay cosas que son inevitables. La vida es inevitablemente imprevista. Claro. Y bueno, pues tienes que ser muy flexible y yo tengo una gran capacidad para dominarme en situaciones de estrés. Funciono muy bien bajo presión, Ujú. muy bien. Creo que funciono mejor bajo presión que sin presión. Entonces, el conseguir un objetivo te obliga a tener los sentidos muy abiertos, a llevarte muy bien con las personas, a tener una agenda de contactos impresionante, a tener buenas relaciones y sanas con esas personas, es decir, no tenerlas porque son un contacto, sino porque de verdad las aprecias. Sí. Y yo procuro tener pocos y bien, que mucho y mal en toda mi vida. He simplificado mucho, pero es verdad que las personas con las que yo me codeo en el trabajo y en mi vida personal son casi, te diría, amigos. Ujú. Entonces, eso creo que es una cosa que dice la protagonista de la película Aliados, Aliados, Marion Cotillard, que es una actriz que a mí me gusta mucho. Ella dice en un momento, de verdad los considero amigos, aunque ella está jugando a ser espía, Sí, pero de verdad los aprecia. Y eso es muy interesante porque nunca vas a patinar. claro. Y cuando los llamas, los tienes. Eso es muy, muy importante. Sí, contar con buenos amigos y proveedores. Muy bien. Y con el montón de cosas que haces, entre formaciones, organización y tal, ¿en qué consiste tu día a día? Hablemos un poco de trabajo. ¿Qué haces en un día normal laboral? Wow. Bueno, como te decía, soy muy organizada, pero tengo un propio sistema que es muy flexible, esa capacidad de improvisar porque surgen contratiempos. Digamos que la improvisación no es caos, es adaptarse a lo inesperado sin perder las buenas formas, ¿no? Sí. Y luego tener muchos ases en la manga, tener muchos recursos. Entonces, en tu día a día tienes que tener una gran preparación mental. Y yo, por ejemplo, creo que tengo, a lo mejor queda mal que lo diga, creo que sí, que tengo la impresión de que las personas a lo mejor que lo escuchen no lo van a entender, o quizás sí, de entender, de tener un profundo conocimiento de cómo funciona la realidad y cómo operan las personas. Y esta comprensión te permite abordar desafíos haciendo literalmente magia. Ujú. Entonces, yo tengo en esa preparación del día a día la capacidad, como te decía, de organizarme, ¿no? Pero también ser flexible. Entonces, yo me he dado cuenta de que si madrugo, soy muy operativa porque tengo una parte creativa muy fuerte, estoy escribiendo una novela, estoy desarrollando mucha actividad con el libro que publiqué para niños de protocolo, que Sí, luego si quieres lo comentamos. sí. Entonces, mi trabajo, el libro y escribir me permiten poco tiempo para la vida personal, pero es que le he dado tanta importancia, tanta prioridad que estoy feliz. Entonces, yo me levanto sobre las 6:30 para tener tiempo libre para escribir. Ujú. Y a partir de ahí voy desarrollando el día, si lo tengo ya estructurado porque tengo que dar clases, como por ejemplo ayer, que tenía que dar 5 horas de clase. Bueno, llegas muy cansada porque dejas mucha energía con Claro. los alumnos. Claro, llegas muy cansada, a veces no sabes si comer o descansar Ujú. cuando llegas a tu casa, ¿no? Entonces, yo tengo cosas planificadas, pero también hay un territorio desconocido que lleno escribiendo y haciendo lo que me gusta. Entonces, me planifico, pero también doy mucha rienda suelta a lo que el día me va trayendo. Y si me plantean salir a tomar el aperitivo como ayer, que pensaba venir a descansar y me llamaron unos amigos, pues llegué a las 6 a mi casa tan contenta y tan feliz y dije, bueno, pues mañana será otro día, no pasa nada. Es un poco como me organizo. Sí. Sí quería antes preguntarte por el libro este infantil y se me ha pasado la pregunta. ¿De dónde te salió la idea de escribir un libro para niños de protocolo en la mesa? Claro. Bueno, pues mira,
Yo tengo bueno, es mi papel de madre. Yo tenía un niño, Jorge, que, bueno, pues con 6 años, 5 años era un bichillo y no conseguía bueno, pues que se portara bien en casa y me ayudara. Entonces, de alguna forma, lo que conseguí fue que él me ayudase con ese libro que no era tal libro, sino una aventura inventada que luego se transformó y una canción, la canción de los cubiertos que nos inventamos los dos a dúo. Es Entonces, muy esa divertida, la he canción que escuchado, es muy es divertida. ¿la has escuchado? Sí. Es súper pegadiza, porque los niños, en el tiempo que yo hago talleres en comedores de centros escolares y bueno, como herramienta también curricular con colegios que lo tienen como herramienta para trabajar en clase, se aprenden la posición de todos los elementos de la mesa en un minuto. El tiempo que dura la canción es muy pegadiza y los niños, incluso mi hijo con 22 años ahora me dice, mamá, eh, empiezo con la primera estrofa, el tenedor a la izquierda, y ya sé que está el tenedor a la izquierda. Y ya voy ahí aprendiendo, ¿no?, cómo va todo lo demás. Entonces, bueno, fue mi papel de madre, mis conocimientos como experta en protocolo, y luego darme cuenta de que yo le explicaba en casa unas normas de comportamiento, pero luego en el comedor del colegio se las desbarataban. Mm, Y pensé, voy a llevar esto a una historia. Y bueno, pues aquella historia fue como un sueño final porque quedó en un ordenador. Y un día recuerdo que estaba en Londres con mi amiga Francisca y bueno, pues me fui a su casa, me invitó a su casa a pasar unos días y con ella pensé, no sé, tengo la impresión de que tengo que ilustrarlo. Y recuerdo que estábamos los dos en Facebook mirando y di con Cristina Velado. La llamé, sí, concretamos una cifra y ilustramos el libro sin yo tener un objetivo. Pero cuando la persona que está un poco revisando mi novela lo vio, me dijo, Mar, esto tienes que publicarlo. ¿Tienes fe en tu libro? Y le dije, sí. Y me dijo, pues sácalo, Mar. Y Fina, se han movido 1000 libros en un tiempo récord. Ha imagínate. sido un tú a tú, ha sido un colegio que ha llamado al otro, ha sido un catering que sabía que había escrito un libro o que no lo sabía y que de repente descubre el libro. Vamos a trabajarlo en los comedores donde yo tengo niños y ha sido un éxito. Y Qué luego bueno. tuve la suerte de que Pérez Reverte, mi admiradísimo Sí. escritor Arturo Pérez Reverte, bueno, pues yo no tengo el gusto de conocerle, pero llegó a sus manos el libro y hizo un tuit sobre el libro y me llamaron de México, de Argentina, de cómo podemos conseguir su libro. Y bueno, pues ha sido maravillosa esa aventura y bueno, pues todavía sigue trabajándose y sigue utilizándose en aulas. Ayer cerré, por ejemplo, con un colegio trabajar como material curricular ese álbum ilustrado, ese Qué libro de bueno. conocimientos. Muy bien. Sí. Me mandan abuelos, tíos, padres, fotos de los niños poniendo la mesa y me dicen, bueno, es maravilloso que mi nieta, que mi niño no se enfade o cuando les llamamos a colaborar en casa o que llegue a un restaurante y le diga al camarero, me falta el tenedor de postre. Entonces, a mí me emociona oír eso. Expertos. Niños que son... Sí, pequeños. Sí, y además, ¿sabes, Fina, qué pasa? Que se les despierta cuando yo les hablo de cómo llegó el tenedor a Europa, quién lo trajo, cómo el cardenal Richelieu estableció cambios en la cubertería, cómo, no sé, empieza a operar el tenedor a partir de finales del 18 en Europa. eh, Se les abre, o cómo funcionaban los mosqueteros, cómo llevaban en su faltriquera sus cubiertos, se les abre un mundo de la historia Claro. que les permite indagar por su Es cuenta. que con Ujú. historietas te entran las ganas de conocer la historia. Totalmente. Eso es, efectivamente. Por ahí va un poco la cosa. Ya me has movido la curiosidad porque a mí me gusta muchísimo la historia y ahora ya tengo que saber lo del tenedor y de Richelieu. Es muy Lo interesante buscaré. porque Sí, sí. todos los personajes que han marcado un hito en la mesa, bueno, opera una relación entre lo visible y lo invisible, como dice María Ángeles Pérez Samper, y hay una necesidad de establecer placeres sensoriales, pero también es un escenario social, histórico, Ujú. individual, cultural. Y ahí es como si fuera una exposición temporal
Y cuando tú ves una mesa bien puesta, ahí está reflejándose la personalidad del dueño, del anfitrión, los gustos, sus conocimientos y luego la importancia que le concede al savoir-faire, ¿no? Al saber hacer. Sí. Eso es algo que tú descubres cuando ves una mesa. Por eso yo disfruto más de un restaurante donde haya un buen servicio que una buena comida. Me influye mucho la buena comida, sí, pero me interesa que no haya ruidos, que no haya gritos, que no haya televisión puesta, No haya que haya reverberación del eco de bien, toda la eso es, gente. sí, sí, que hay un mantel, porque el mantel se ha perdido Sí, tristemente. A mí me sorprende ver en un restaurante estrella Michelin que no haya mantel. claro, sí, sí. Lo siento, se ha puesto de moda, pero por comodidad vuestra, no por comodidad del comensal. Pero tampoco está bien que tú tengas que fiarte de que la superficie donde te sientas y vas a comer está limpia, Hmm. porque no sabes cómo han fregado esa superficie y no voy a entrar ahí, que lo sé de buena tinta, por alumnos que han pasado por mis aulas en protocolo para la hostelería Mm. y te dicen, buf, si tú Si supieras, tú supieras, yo también lo sé eh, porque estuve trabajando en un sí, laboratorio de microbiología como secretaria wow. y allá se hacían análisis de superficies, de mesas, de Claro, cocinas, de restaurantes, ¿no? Pasabas el claro. algodón y luego se analizaba lo que había, ¿no? Entonces, Qué horror, también lo sé. qué horror, qué horror. Claro, todo esto, y luego, fíjate, por ejemplo, en hostelería están prohibidas las superficies de madera para cocinar, Mm, pero sin embargo te ponen un tenedor en una superficie de madera sí, que es porosa totalmente. y donde tú no sabes cómo ha limpiado. Entonces a mí me sorprende porque, mira, el mantel evita ruidos en los cambios de utensilios, Ujú. evita bueno, por supuesto, es higiénico, embellece la mesa, porque es como un lienzo Absorbe donde tú ruido. montas una Al ser tela, mesa, absorbe absorbe el ruido. ruido, eso es. Y luego es un lienzo donde tú estás montando, como te decía, una exposición temporal Sí. con unas velas, si es de noche, con unas flores, con una decoración Ujú. que puede ser de diversa naturaleza y donde efectivamente tú reposas tus manos y tu tenedor, tu cuchillo, tu cuchara y sabes que están limpios. Correcto. Entonces, bueno, a mí la higiene me parece tan importante y se nos ha olvidado la pandemia. Sí, 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 así es. Entonces, hay cosas, hay una serie de parámetros que son fundamentales cuando hablamos de mesa. La mesa debe ser un escenario perfecto, porque vamos a disfrutar. Es un lugar donde influyen los silencios, donde influyen las conversaciones, porque en una mesa es un campo puede ser un campo de batalla o puede ser un campo de diplomacia. Pero es En una que, mesa conseguimos todo. pero es que Ujú. últimamente en muchos hogares se está perdiendo el uso de la mesa para comer. Absolutamente. Se come en el Sí, sofá o en la mesilla esa pequeña que hay delante del sofá. sí, Que yo las sí, odio. En sí, sí, casa no sí. tengo porque Yo las también, yo odio. también. Siempre están llenas de A todo. mí absolutamente. Y además me parece muy pobre. Creo que empobrece la actitud del ser humano. Mira, es lo mismo. Yo ayer le decía a un alumno, siéntate derecho, porque cuando tú te sientas derecho, le estás diciendo a tu cerebro que todo está bien, le estás dando dignidad a tu persona Sí, y te estás cualificando. Entonces, si tú aceptas esos hábitos de pobreza, al final vas cayendo, vas cayendo. Bueno, pues esto es lo mismo. En casa, como tú procedas en tu casa, como tú tengas tu casa, va a ser tu vida. claro. Es un reflejo de ti. Entonces, como tú comes, es el reflejo de la persona. Y yo a Jorge le decía, Jorge, tú no eres una mula. La mula agacha la cabeza en el plato, pero tu cariño es una persona. Tiene que ir el cubierto a tu boca. Claro. Mantente recto. Ay, mamá, eres una pesada, mamá. Pero al final, ahora que es mayor, me lo agradece porque, como me decía el director de Repsol, que en aquel momento me contrató, Ángel Crespo era un señor maravilloso, me decía, mira, Mar, cuando yo miro un currículum, me fijo más no solo en su expediente académico, me fijo más en cómo es la persona, cómo se comporta, porque esa persona nos va a representar en una reunión, en una comida de negocios, en una feria internacional, en un viaje de trabajo. Claro. Totalmente. ¿Eh? Entonces, las personas, yo les he impartido
a ingenieros, y cuando han terminado esas formaciones de protocolo empresarial, donde hablamos un poquito también de la mesa, aunque no es lo único, en protocolo empresarial aprendemos a organizar una reunión de trabajo, a gestionar el tiempo, hablamos de liderazgo, hablamos de lenguaje no verbal, hablamos de oratoria, hablamos de planificación, hablamos de mil cuestiones, organizar una presidencia, cómo organizar una agenda de trabajo, un viaje de trabajo. Bueno, pues ellos te dicen, fíjate, nunca lo había visto así, pero es una herramienta fundamental para el trabajo. Claro, totalmente. Entonces, cambia mucho la visión. Ujú. Sí. Y volvamos al trabajo, ya que decías, ¿cómo planificas tu día, tus tareas? ¿Cómo te organizas? Uf, bueno, y- yo creo que, mira, me lleno la casa de alarmas físicas. Por ejemplo, llevo posits al espejo del cuarto de baño. Yo tengo una especie de estrellita de madera que la utilicé en un evento, la tengo de recuerdo, y a lo mejor escribo la palabra coche y sé que tengo que el coche moverlo de lugar, o tengo que llevarlo a la ITV, o no sé, llevo el móvil lleno de alarmas. Utilizo agenda física, agenda del móvil. Buf, es brutal porque tienes tantas cosas a las que llegar, Fina, que cuesta mucho. Entonces voy llena de alarmas. Sí, Y aparte de así posits, ¿usas más herramientas para organizarte? Y agenda, claro. pues agendas físicas y electrónicas, pero como soy muy kinestésica, Mm. necesito tocar y necesito trabajar la agenda física. Entonces tengo una agenda física que es inamovible, y aunque yo tenga otras agendas, voy a ella y voy posponiendo cosas, y a lo mejor me mando incluso correos electrónicos para que no se me olvide algo que tengo que hacer. Y bueno, como te digo, soy bastante flexible porque el día a día no es como tú esperas que sea. No. Y cuando decides, por ejemplo, escribir un libro o crear una formación más a largo plazo, ¿cómo lo organizas para cumplir el plazo que te has dado? Pues como te decía, funciona muy bien bajo presión. Ujú. Yo me voy poniendo alarmas o recordatorios para hacer algo, pero cuando veo que se acerca la fecha es cuando trabajo como un rayo. Es increíble, ¿no? Yo funciono muy bien bajo presión. Podría estar en un gabinete de crisis porque es cuando se me ilumina la bombilla. De hecho, sí, de hecho trabajé para un gabinete de crisis en un problema que hubo en Cartagena. Fue parte de mi trabajo y teníamos que redactar notas de prensa, teníamos que atender a personas que se quejaban, bueno, y es cuando mi cabeza va a 1000 por hora. Pero bueno, como te digo, yo procuro ser muy organizada y luego controlar el día a día y el minuto a minuto, Ujú. porque la vida está llena de imprevistos. ¿Y tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo? Y si tienes, ¿cómo los controlas? Bueno, yo creo que los enemigos fuertes creo que son esos ataques de redes sociales. Digo ataques porque estamos sobreinformados, estamos sobreestimulados, ¿no? Entonces, en mi caso he conseguido controlarlas bastante bien. Tengo redes sociales porque no me queda más remedio por mi profesión. Sí. De hecho, a veces me dicen, no pones en las redes todo lo que haces. Es que tampoco me interesa. No me interesa colgarlo todo porque me tengo que guardar ases en la manga. Sí, Lo digo honradamente, ¿eh? O sea, tú no puedes contar todo sobre ti porque al final has perdido tu esencia. claro. Y eso es un poco como la fórmula magistral cuando una persona elabora un cosmético. Hay una fórmula magistral que es la base de todo y eso es tuyo. Es inamovible y tú eso no lo vendes. Así Porque por es. eso te llama un cliente, ¿no? Y te dice, Mar, tengo esto, tienes que hacerlo de tal forma. Entonces, esa es un poco como tu know-how que llaman, ¿no? En la empresa. Es tu forma de elaborar, de hacer. Ujú. Y no lo puedo mostrar todo, pero sí doy pistas de por dónde van los tiros. Entonces, las redes sociales para mí son casi obligatorias, pero he conseguido mantenerlas a raya. Luego no veo televisión,
No te voy a negar que pueda haber pues una serie de televisión en Netflix porque me interese para lo que estoy escribiendo y me inspira, o Ujú, una película, me gusta mucho el cine, sí. pero poco más. Entonces estoy completamente, a veces me dicen, mañana va a llover, no lo sabía. No saques el coche porque hay alerta amarilla. Yo me he enterado, siempre digo que al final te enteras de todo o a la fuerza te enteras porque te está cayendo la lluvia. Pero ¿y a mí qué más me da si yo no puedo hacer nada contra los elementos? Pues procuro que todo eso no me afecte. Vivo al margen de los medios de comunicación. Sigo a algunas personas porque son amigos míos, amigos a los que quiero mucho, me mandan sus canales y yo pues por educación y por cariño les sigo, ¿no? Y veo lo Sí, que han colgado y luego pues opino o no, pero estoy muy al margen de la realidad, Fina. Estoy en mi burbuja. qué Sí, bien, haces bien. tengo la oxitocina la tengo mucho más elevada desde que estoy en este mundo. Te creo. ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productiva? Bueno, te diría que el hecho de escribir obliga a priorizar y he perdido el interés, como te decía, por muchas cosas. Entonces, mi salud es una tabla que me mandó Beatriz y esa tabla la procuro hacer cada día para mantener el cuerpo bien. Pero claro, escribir es un ejercicio tan sacrificado que paso mucho tiempo sentada. Entonces tengo que compensar con esa tabla que ella me mandó. No sigo pautas de salud. Si te soy franca, hace unos años sufrí un latigazo, yo le llamo de lucidez o de sentido común, que dio un giro copernicano a mi vida. Y, y bueno, pues aprendí cómo funciona la realidad. Me di cuenta de que todo eran modas y modismos, que todo está orientado al dinero y antes las naranjas eran, la vitamina C se iba en 5 segundos, ahora la tienes en un supermercado a granel. Antes el Sí. aceite de oliva era malísimo, ahora el aceite es buenísimo. Yo recuerdo cuando los huevos eran 2 a la semana, ahora puedes tomar 4 huevos al día. ¿Dos al día? Entonces, yo siempre digo que hay que comer lo que a uno le sienta bien, lo que tu cuerpo acepta y lo que no, lo siento. Mm, Entonces, yo no sigo modas, ni soy vegetariana. Tuve una época, bueno, pues que dejé de comer carne, pero fue algo que mi cuerpo siente en ese momento, pero luego volví a a la vida real, porque incluso comiendo carne, el jamón bueno no me lo quitaba nadie. Entonces dije, pero qué tontería. Entonces, bueno, no sé, me cuido, bueno, alguna vez tomo algún suplemento, por ejemplo, me gusta mucho el resveratrol. Beatriz me recomendó el AKG, que para mí ha sido muy interesante, la vitamina, el omega 3. Yo noto, no sé, que me sienta bien y luego, bueno, pues por ejemplo, yo lo recomiendo porque me lo dijo un amigo que es precisamente de Barcelona, es él, es muy amigo y es psiquiatra. Y él me dijo que muchas cosas que hay en psiquiatría se pueden solucionar con un químico, porque todo es química al final en el cuerpo humano. De hecho, las hormonas son, digamos, los receptores, amplificadores de la realidad. Entonces, tu cuerpo con las hormonas tiene una conexión con todo y es cuestión de química. Entonces él me dijo, ujú, mira, el Ginkgo biloba funciona bien para muchas cosas. Para tener equilibrio mental, Ginkgo biloba, que es además, tiene muchas aplicaciones, tómalo cuando te sientas con estrés, tengas que prestar mucha atención, concentración, tengas, bueno, yo por circunstancias familiares tengo a mi madre muy delicada y me he llevado muchos sustos con ella y la que lo lleva sola soy yo, porque en mi ciudad no tengo familia. Entonces, bueno, el Ginkgo biloba ha sido un poco mi tabla, o yo he creído que me ayuda. No hay como creerse que algo te ayuda. claro. Y que notes que te funciona. Eso es. Y no hay más. Es como una tabla y dices, mira, yo me agarro a esto, sea verdad o mentira, a mí me parece que me va bien. Bueno, pues me quedo con ella. Muy bien. Y estás estupenda. Bueno, intento cuidarme, sí me cuido mucho, sí. Y hablemos ahora de delegar. ¿A ti te cuesta delegar? Sí.
Sí, mira, ¿sabes lo que? Bueno, yo seré sustituible cuando no esté en este mundo, pero mi trabajo es muy personal y me he dado cuenta de que no funciona. Yo puedo delegar aquellas tareas, como me decía mi madre, delega aquello que es improductivo y que no te gusta y que no te sirve, Mar. La cocina. Yo me parece maravilloso ese mundo, pero no tengo tiempo de cocinar. Prefiero pagarlo y bueno, activar esas empresas que nos proporcionan comida casera, ¿eh? Les damos de paso la posibilidad de que crezcan y yo no tengo tiempo. Si cocino, lo hago un día a la semana y entonces ese día congelo, como me decía mi madre, congela y sacas por la noche lo que te hace falta para el día siguiente. Eso es maravilloso. No salgas a comprar a diario, me decía ella, de un solo día. Salvo para la contabilidad, soy muy manitas, entonces no me des números porque soy un caos, pero soy una persona con muchos recursos, entonces bueno, yo sola hasta me arreglo los zapatos, te diría. Un Qué bolso bueno. roto. Sí, entonces no dependo mucho procuro no depender demasiado de manos ajenas. Sí, entonces me cuesta mucho delegar porque mi trabajo es muy personal. Yo no puedo delegar una Claro. clase fácilmente, ni puedo, porque yo doy la clase, yo imparto la formación. Eh, Eventos, Dios mío, es tan Sí, delicado que es que no, es que claro. Y además me cualquier dijo, fallo es responsabilidad tuya, entonces tienes que efectivamente, estar ahí. sí, eso es. Entonces no Sí, puedo, sí. no podría delegar nada que defina mi esencia. Mm. Ya no te hago la pregunta de qué no delegarías nunca, porque ya me lo has dicho, ¿no? Eso es, eso es. Tu Sí, negocio es muy difícil. no dejaría en manos ajenas mi negocio. Sí. Vamos ahora a un poco a tu parte más personal con cuatro preguntitas finales. Sí. Dime, son sencillas. ¿Hay alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo saben? Pues mira, asesoro, como te decía, a dos personas públicas, una mujer empresaria y un hombre que es Sí. político. Me han puesto sus carreras profesionales para que un poco las oriente y me siento muy orgullosa de sus éxitos. Hay veces que tengo que mentir y decir que no puedo ir a un sitio porque estoy atendiendo sus Sus preguntas o su necesidades. trabajo, sus necesidades, sí. Luego, Ujú. bueno, dentro de eso, la parte de la escritura, también miento mucho cuando digo no puedo quedar, porque mis personajes me están diciendo ponte conmigo. Además, me hablan, me van tomando vida propia y eso no se puede, más que cuando lo experimentas, entender. Y Claro. manías, pues mira, de las confesables, soy adicta al chocolate. Absolutamente, pero que me lo he llegado a llevar, o sea, me lo llevo de viaje. Llevo una pastilla de chocolate en mis viajes. Bueno, el orden y la disciplina, los olores Sí. agradables, no puedo vivir entre suciedad, desorden, olores desagradables, no puedo. Necesito Ujú. confort. Mi casa es mi templo, me cuesta mucho que me saquen de casa, tiene que haber una buena razón para que me saquen de aquí. Es Me que en gusta. casa se está muy bien. Sí, 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 para mí, además yo la he dejado a mi gusto y estoy muy a gusto en ella y bueno, si me tengo que marchar, me marcharé. Además no lo descarto en absoluto, incluso marcharme de España, ¿por qué no? Pero de momento aquí estoy. Luego, las mesas bien puestas, los restaurantes que son impecables. No puede ser de otra manera. No podría, pero si me tengo que comer una tarta con una servilleta, yo soy camaleónica 100%. Nadie puede imaginar. Yo estaba en la India comiendo en una hoja de plátano sucia y me acuerdo que mi hermano me decía, no, es que no te hacía en la India. Bueno, pues en la India he estado y me he adaptado. Claro. Bueno, mi cuerpo funcionaba bien, mi vida bien. Estuve medio mes y me gustó mucho la experiencia, ¿eh? Y bueno, luego llegas a tu vida real y no es esa, pero son cosas con las que yo me siento bien. Luego, debilidades inconfesables, pues mira, fija, soy un verso libre. Todo lo cuestiono. A medida que pasa el tiempo, todo me da más igual. Las noticias, las personas, las situaciones. A mí a veces hay cosas que me cuentan que digo, Dios mío, te ahogas en un vaso de agua. Relativizas todo. Sí, Con la edad eso se, sí, se agudece. totalmente, yo estoy contigo, es la edad, debe ser, no sé. Y luego tengo un enfoque muy distante, pero al mismo tiempo me he vuelto más humana y más impecable. Y más impecable también es, como dice Ruth Morales, dar un golpe en la mesa. Es decir, en un momento dado a la persona la pongo firme. Si te parece bien, soy muy transparente, yo no tengo doble.
Lo que digo es lo que soy. Entonces no me gusta ir por detrás porque mira, porque la otra, porque este. No, yo te lo digo a la cara. Si te gusta, perfecto, y si no, Y pues si no nos no, entendemos. No por nada, sino te- porque selecciono mucho con quién voy. Y bueno, pues eso es un poco, esa es como soy yo. Eso sí, es lo inconfesable que hoy te he confesado. fantástico. ¿Y tú que has viajado tanto, hay algún lugar especial para ti que desearías volver o que cuando lo viste dijiste aquello de que si un día me pierdo, aquí me encontrarás? Bueno, pues tengo varios. Mira, el mar siempre, el mar es maravilloso, para mí es mi refugio. Mm. Me quedé impactada con Kioto, en Japón. Yo estudié ceremonial y protocolo japonés durante esos estudios y, bueno, tenía ganas de ver esas ceremonias, algunas en persona. Wow. Bueno, y Japón para mí es, buah, creo que no me importaría ir allí, a pesar de que son bastante complicados en otras cuestiones. Kioto me causó una sensación, el barrio de Pontocho. Yo animo a quien tenga ganas de viajar muy lejos que vea Kioto, especialmente Kioto. Luego las Highlands en Escocia. Yo tendría una casa de veraneo, en invierno no, porque sería Las muy duro. tierras altas. Pero las Highlands de Sí. Escocia, soy muy, muy de Escocia. Y luego Italia, Florencia, especialmente Wow. Florencia, y en España San Sebastián. Muy Es bien. para Un mí, buen repertorio. y Francia, Francia, la Bretaña francesa. La Bretaña. Sí, he ido 2 veces y no sé, son lugares que adoro, adoro y me siento como en casa. Y la última, dime, un personaje histórico o una persona conocida para que sepamos quién es, aunque sea contemporáneo, con quién te gustaría compartir mesa y tener una larga sobremesa y por qué. Mira, hay dos, un español del siglo XVIII, sí, el Marqués de la Ensenada. Me encantaría tener un agujerito histórico para colarme en su vida, pero hay alguien que me fascina, que es, voy a intentar decirlo en alemán, que se me ha olvidado ya mi poco alemán, Frank von Metternich. Bueno, este señor fue un aristócrata, oficial de la Wehrmacht, y fue un conde germano de apellidos ilustres que en el año 40 fue el responsable de proteger el arte en las tierras ocupadas. Yo habría pasado Ujú. horas y horas y horas con ese señor culto, refinado, pacífico, en el Hotel Rich de París, entre porcelanas, cucharillas de plata, con ese pedigrí, con Mesas ese bien puestas. savoir-faire, sí, sí, y con esa sabiduría que tenía. Sí, ese es mi Ajá. personaje, Me absolutamente. apunto. Apúntalo, apúntalo porque es fascinante. Pues hasta aquí la entrevista, Mar. Ha sido un placer escucharte y hablar contigo. Muchas gracias Y igualmente. finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar si necesitamos tus servicios. Bueno, pues mira, como final creo que tenemos que recuperar en la vida el sentido común. Ujú. Eh, mm, Creo que se nos ha ido la mente por campos que no obedecen al instinto humano, al instinto natural. No sé, no sé nada de argumentarios y mi cruzada ahora mismo está orientada al retorno de la asignatura de urbanidad en los colegios. Mm, ¿Cuánto cambiarían sí, nuestros niños? Porque la base está en los adultos, que somos quienes tomamos decisiones por ellos de momento. ¿Cuánto cambiaría la sociedad con niños educados? Entonces, esa es pues sí. mi cruzada personal y estoy hablando con políticos para que ese sueño mío lo defenderé en televisiones, en radios, contigo ahora mismo que me lo permites. Creo firmemente que hay que recuperarla porque en un mundo tan acelerado, es esencial enseñarles el valor de la empatía, el respeto, las buenas maneras y por ahí va la fiesta de la mesa. Mira, mi página web está en construcción porque la antigua ya está obsoleta. Estamos en ella, entonces para que comprendan un poquito quién es Mar, pueden visitar www.lafiestadelamesa.com. Ese libro que está ahí en esa página web fue concebido con la idea de ofrecer herramientas a los adultos y a los niños, porque como decía Pérez Reverte, no es solamente un libro para peques, para niños, sino para todo el mundo. Y bueno, se me puede conocer en redes sociales, estoy como Mar Casas, prácticamente en Ujú. todas, en LinkedIn, en Instagram. No estoy muy pendiente de ellos, en Facebook, pero bueno. Y luego hay un correo que es mar arroba mar-medio casas.es.
mar@mar-casas.es. Y bueno, pues cualquier consulta me pueden escribir y Lo he encantada. apuntado y lo dejaré en las notas del programa. Muy amable. Sí. Hasta que la web esté terminada es mi último recurso. Muy bien, pues muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast y ha sido un placer enorme conocerte. Igualmente, Fina, ha sido un descubrimiento tu persona, tu podcast tan interesante con tantas personas que han estado contigo aportando valor a esta sociedad que tanto lo necesita ahora. Y bueno, pues aquí estoy para lo que necesites y para todos tus oyentes. Gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus 5 estrellas. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.